este momento eh, lleva por título el pequeño estudio, el último mensaje de Dios para el mundo. El último mensaje de Dios para un mundo, para este mundo. ¿Cuál es ese mensaje? La última palabra que el Señor dijo, que está reflejado en la Biblia, se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 20. Muchos piensan que la última palabra del Señor fueron registradas en los evangelios, cuando se despidió de sus discípulos y de los apóstoles en aquel entonces. Pero la última palabra grabada que mencionó Jesús se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 20. Y allí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Esa palabra que está en rojo en su pantalla, ciertamente vengo en breve. Eso fue lo último que Jesús dijo. Eso fue un mensaje en cierto sentido, un mensaje especial. Jesús ya había muerto, resucitado, Jesús ya se había ido al cielo, pero Jesús regresó para comunicar este mensaje a las iglesias a través de, de su discípulo amado Juan. En la isla de Pasmo, Juan estaba preso por causa de la verdad de Dios y el testimonio de Jesús, y en el día del Señor, él estaba en la isla de Pasmo y recibió el mensaje. Y esta última palabra de Jesús, ciertamente vengo en breve. Nosotros sabemos que si Jesús dice que viene, Él vendrá. Como dice el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, o sea que Él hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Ciertamente vengo en breve. Hablando de la venida de Jesús, el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 3, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal uno habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo, como dicen otras versiones? Nosotros sabemos que Jesús comenzó a dar muchas señales que iban a ver, pero hay una en específico, como dice el versículo 3 aquí. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? De los versículos 4 en adelante comienza Jesús a darle un montón de señales, donde se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerra, rumores de guerra, peste como el COVID-19, habrá hambre, terremoto en diferentes lugares y un montón de señales. Y Jesús decía, es necesario que esto acontezca. Esto es principio del fin, pero aún no ha llegado el fin. Pero en Mateo 24, en el mismo capítulo, en el versículo 14, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante, recordando qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Piensen en eso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio que tiene que ser predicado? Ese evangelio del reino que tiene que ser predicado para que llegue el fin. En el libro de Mateo, el capítulo 3, el versículo 1 y 2 nos da una referencia para que podamos entender. Mateo 3, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comparando estos versículos de Mateo 3 y Mateo 4 con Mateo 24:14, donde nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es ese evangelio del reino? Ese evangelio del reino, o mejor dicho, para que entren en el reino, es el mensaje para llamar a este mundo al arrepentimiento. Eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de hacer constantemente. Advertirle a las personas el mal donde nos encontramos o donde se encuentran. Llamarlo a que se arrepientan y busquen del Señor. Cuando este evangelio del reino sea predicado a cabalidad, como debe ser presentado, entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos que estar arrepentidos. ¿De qué uno se arrepiente? Nosotros sabemos que uno se arrepiente de sus pecados. También sabemos que pecado es transgresión de la ley, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? No es solamente confesar el pecado. Dios mío, he pecado contra ti, perdóname. No solamente eso, sino dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Confesamos el pecado, le pedimos a Dios perdón, que nos dé fortaleza, sabiduría y dejar de hacer el pecado. A esto es que Dios ha llamado a los que quieren ser sus hijos. Si tú quieres ser mi hijo, busca de mí, arrepiéntete y vive una vida en victoria, en santidad, como hemos visto en temas anteriores y como veremos más adelante. Hablando del fin del mundo, Jesús nos da una pequeña explicación para que podamos entender el tema a profundidad. En el libro de Mateo, capítulo 13, los versículos 37 al 39, la palabra de Dios dice lo siguiente. Respondiendo él, Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Jesús. Él está explicando la parábola del sembrador, o como muchos la conocen, del trigo y la cizaña. Dice el versículo 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo, versículo 39, que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La palabra que quiero para continuar con este estudio, que usted entienda, es la siega es el fin del siglo, es el fin del mundo. ¿Cuál es el último mensaje para el mundo? Llamar al pueblo al arrepentimiento. Vamos a ver si esto es así. La siega es el fin del mundo, es el fin del siglo. ¿Dónde se encuentra esta palabra, la siega, relacionada con el fin del mundo? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 14 al 16, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí vemos la misma palabra que leímos en los versículos anteriores, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que tenía en la cabeza una corona de hoz y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Recordando que nos decía el libro, los versículos anteriores, que la ciega es el fin del mundo, es el fin del siglo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, dice el siguiente versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esos son los versículos del 14 al 16 de Apocalipsis 14, que nos está hablando de la ciega, o sea, del fin del mundo.
Habíamos leído en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, llamar al pueblo al arrepentimiento, por testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto que está en su pantalla, Apocalipsis 14, del 14 al 16, está hablando del fin del mundo, cuando venga Jesús a cegar la tierra. Quiere decir que antes de estos versículos, del 14 al 16, tuvo que haber sucedido algo anterior a estos versículos. Vamos a ir directo. En Apocalipsis 14, los versículos 6, 7 y 9 y 10 no hablan de este mensaje que debe ser dado en el fin del mundo para que sí pueda venir la ciega. Dice los versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, el evangelio del reino, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, recordando lo que decía Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino, este evangelio eterno, a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Vi volar por en medio del cielo, dice el versículo 6, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, este es el mensaje: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios. Nosotros sabemos que temer a Dios, nos enseña la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, que temor a Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, que el temor de Jehová es aborrecer lo malo, actuar con impiedad, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca que habla perversidad. Nosotros tenemos que aborrecer estas cosas malas, para entonces tener temor de Jehová. Yo tengo que dejar, mejor dicho, nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo para demostrar temor a Dios. No es temor porque Dios vaya a destruirnos, sino por amor a Él. Nosotros tenemos que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Si Jesús es el buen camino, ¿quién es el mal camino? ¿Y qué produce el mal camino? Temer a Dios. Ahora, adorar a aquel que hizo. O sea, adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por ejemplo, esta misma palabra que acabo de decirle, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, están plasmadas en el libro de Génesis. Adorar a aquel que hizo la creación. En Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Adorar a aquel que hizo. Vemos que aquí en estos versículos la creación está relacionada con el séptimo día. Adorar a aquel que hizo. Ahora, ¿cómo podemos visualizar la adoración con el séptimo día? Porque dice, adora a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y vemos que el séptimo día está en común acuerdo con la creación. Y acabó Dios el día séptimo de la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Adorar a aquel que hizo en Levítico 23, para así poder unir la adoración con el séptimo día. En Levítico 23, el versículo 3, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis.
Notemos, el día séptimo será de reposo, de descanso. Dice santa convocación. Una convocación es una reunión, llamando al pueblo a una reunión, a una convocación santa. Quiere decir que en el séptimo día ha de reunirse el pueblo de Dios en una santa convocación. Incluso en el libro de Isaías, el capítulo 66, los versículos 22 y 23 dicen lo siguiente en la palabra de Dios. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ahí está la creación nuevamente. Como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. También el séptimo día reposo está relacionado con la adoración. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Adoramos al Creador en el día sábado, como él dice en Isaías 66, 22 al 23. Apocalipsis 14, 6, 7. Ese es el mensaje de adorar al único y verdadero Dios, creador de todas las cosas. Ese es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. ¿Por qué es tan esencial que adoremos a Dios en su santo día, en el día de reposo? El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y versículo 20 al 21, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Por qué es tan importante esto? Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De esta manera se identifica al pueblo de Dios con Dios y a Dios con su pueblo a través del día de reposo. Por eso es tan importante adorar a Dios como Él dice, cuando Él dice. El versículo 21 nos ayuda a entender algo muy importante para el desarrollo del tema. Mas los hijos se rebelaron contra mí, dice el Señor. No anduvieron en mis estatus o no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. O sea, analizando este versículo, Dios lo llamaba a ellos a santificar el séptimo día, o nos está llamando a todos nosotros hoy en día a santificar su día séptimo de reposo, su santo sábado. Y si vemos el versículo 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, dice el Señor, y no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, porque el hombre que lo haga o lo cumpliera, por esto vivirá. Profanaron mis días de reposo. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día en la cristiandad. Se está profanando el día de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos. O sea, que cuando la ira de Dios se derrama, es porque se está profanando la ley de Dios, es porque se está profanando el sábado, según lo que estamos leyendo. Continuamos. Dice en esta cita lo siguiente. Los mensajeros de Dios que llevan el último mensaje de advertencia que debe darse al mundo, deben preparar el camino para el segundo avenimiento de Cristo, así como Juan preparó el camino para su primer avenimiento. En este tiempo de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros a proclamar su ley en el espíritu y el poder de Elías, como Juan el Bautista en la preparación de un pueblo para el primer avenimiento de Cristo. Llamó su atención a los 10 mandamientos, por lo cual debemos dar un sonido cierto, el mensaje, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, con la seriedad de carácter
perdón, con la seriedad que caracterizó a Elías, profeta, y a Juan el Bautista, debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Los apelos de oración y seriedad que vienen de un corazón imbuido del espíritu que impulsó a Elías traerá convicción de los honoradores, perdón, de corazón. Pocas palabras. Debemos nosotros predicar de los mandamientos de Dios, como Elías y como Juan el Bautista lo hizo para el primer avenimiento de Jesús. Nosotros vimos, como decía Mateo capítulo 3, 1 y 2, que Juan el Bautista llamaba al pueblo al arrepentimiento, a que se arrepintieran de sus pecados y guardaran los mandamientos de Dios. De la misma manera, hoy en día, nosotros tenemos que llamar al mundo al arrepentimiento, a que se arrepientan de sus pecados y guarden la ley. Y vimos en los versículos anteriores de Ezequiel que se está quebrantando la ley de Dios al pisotear su santo sábado. Ese es el mensaje del primer ángel. ¿Qué dicen los versículos 9 y 10 del otro mensaje? Dice el versículo 9 de Apocalipsis 14, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, si alguno adora a la bestia. El versículo 7 de Apocalipsis 14 nos decía, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Temer a Dios y darle gloria, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquí nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en su marca o en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 6, 7 llama al pueblo a arrepentimiento, a guardar la ley de Dios, a guardar y adorar a Dios en su santo día sábado. Aquí nos dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. El versículo 21 de Ezequiel 20 nos decía que el pueblo se puso en rebelión contra Dios y no quiso guardar sus estatutos, sus mandamientos y quebrantaban su santo sábado. Nosotros sabemos, por la gracia de Dios, quién es la bestia, qué es su imagen y también qué es la marca. Para que ustedes vean el contraste o oposición que hay entre los dos. Dios dice que debe de adorarse a él en espíritu y en verdad en el día sábado. Pero aquí dice que viene una falsa adoración hacia la bestia y a la imagen, y los que la adoren recibirán una marca. Como nosotros leímos anteriormente en temas anteriores, como dice este cardenal, que se puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras recalcan la observación religiosa del sábado, un día que no santificamos, dice él. También en otra revista había salido, que nosotros habíamos leído anteriormente, donde ellos dicen que el domingo es la marca de autoridad, de su autoridad, dicen ellos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca de autoridad, él también beberá el vino de la ira de Dios. Dios llama a sus hijos a adorarle en sábado. Y el que adora a la bestia y a su imagen recibirá una marca de autoridad, como ustedes ven en su pantalla, que ellos dicen ser el domingo. Como nosotros vimos en el catecismo, donde se habla acerca de por qué se guarda el domingo en vez del sábado. Como ellos dicen, ¿cuál es el tercer mandamiento? Yo le puse un paréntesis recordando que ellos lo volvieron a enumerar. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es acuérdate de santificar el día de reposo para ello. Pero el tercer mandamiento está grabado en Éxodo 24, donde dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Ellos lo cambiaron por completo. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Dice la pregunta. El sábado es el día de reposo, contestan ellos. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Así de sencillo lo explican ellos. Dios llama a sus hijos a adorar en sábado.
la bestia llama a sus seguidores a adorar el domingo. ¿Cuál es el último mensaje que debe darse a la tierra? Llamar al pueblo, al mundo, al arrepentimiento, a guardar la ley de Dios y adorar a Dios en su santo día. Esta cita nos dice lo siguiente: los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ellos apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verán los representantes del pueblo y los legisladores, muy importante, los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Leo esta noticia. Los liberales de la Cámara de Representantes, esos son los legisladores, respaldan el proyecto de una ley o el proyecto de ley para reducir la semana laboral a 4 días. Eso se lo había leído hace un tiempo atrás. Pero muy interesante que entendamos esto. Como leímos la cita anterior, los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán, ¿verdad? Para que hacer que todos honren el domingo. En los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. O sea, los representantes de la Cámara de Representantes y los legisladores darán oído a las exigencias populares del pueblo para que así poner una ley que imponga la observancia del domingo. Esto es lo que estamos mirando en esta noticia. Los legisladores dicen que los Estados Unidos no pueden simplemente volver a la normalidad después de la pandemia. Y es hora de poner a las personas y a las comunidades por encima de las corporaciones y sus ganancias. Dicen ellos que es hora de poner a las personas y a las comunidades por encima de las corporaciones y sus ganancias. O sea, hay que poner a la comunidad, a la multitud. ¿Qué están diciendo ellos? ¿Qué están diciendo la multitud? ¿Qué están diciendo las personas? Que quieren un día de descanso. Esta noticia dice lo siguiente: necesitamos el Sabbat en los Estados Unidos. No confiamos los unos en los otros lo suficiente como para tomarlo. El santo descanso solo es posible en comunidad, o sea, en la unión de la comunidad, en la unión de todos. Así todos unidos, dicen ellos, podrán tener el santo descanso. La noticia continúa diciendo: aprender sobre el Sabbat fue parte de mi catequesis infantil en la tradición luterana, dice. La observancia del Sabbat refleja la decisión de Dios de descansar después de 6 días de trabajo creativo, lo mismo que decimos nosotros y creemos nosotros. Pero el Sabbat o reposo para ello es otro que va en contra de lo que Dios dice. Sigue diciendo la noticia. Para los humanos, el descanso del Sabbat es tanto el cumplimiento de la obra que le procede como una expresión de adoración. En el cristianismo moderno, el Sabbat a menudo se considera una práctica personal, pero las escrituras lo presentan como una instrucción social. Muy astuto. Sigue diciendo la noticia. Toda la comunidad debía desistir de recoger pan del séptimo día. Dios prohibió la recompensa y de hecho reprendió a cualquiera que buscara obtener una ventaja sobre sus vecinos mediante un día extra de trabajo. La observancia del Sabbat requiere
y engendraba confianza comunitaria. O sea, están empujando ellos a que la comunidad pida que se ponga un sabbat. Seguimos leyendo. El sabbat sugiere, Judith Schwartzberg, en The Sabbath Word, es una cláusula de no competencia mutua. La sabiduría del sabbat enseña que el descanso y la confianza social están íntegramente conectadas. El cuerpo humano no puede descansar bien sin la confianza en la comunidad que lo rodea. Se basa en la previsibilidad, la seguridad. Sigue diciendo, el tiempo del descanso debe ser predecible, confiable y universal. El tiempo del descanso debe ser predecible, confiable y universal. Están llamando ellos a un sabbat universal, o sea, en todo el mundo. Nosotros sabemos cuál es el sabbat de ellos y sabemos que ese sabbat que ellos quieren imponer es un sabbat que Dios no ha ordenado. Esta otra noticia dice, y la analizaremos más adelante, no solo nostalgia. Algunas almas cansadas de la pandemia quieren hacer del domingo un día de descanso nuevamente. Un día de descanso nuevamente. Según Dios, ¿cuándo el domingo ha sido día de descanso? Nunca. Pero el hombre siempre ha querido poner el domingo como día de descanso. No es por nostalgia. Algunas almas, dicen ellos, cansadas de la pandemia, quieren hacer del domingo un día de descanso nuevamente. Esta otra dice, hagamos del domingo un día de descanso por Dios. Un día de descanso por Dios. Hagamos del domingo un día de descanso por Dios. Sabiendo nosotros que Dios dice que el día de reposo, que el día de descanso es el sábado, no el domingo. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y terminó Dios el séptimo día de la obra que hizo. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dice sábado, Apocalipsis 14, 6, 7. El hombre, la bestia, dice el domingo como su marca. La noticia anterior nos dice, que habíamos leído anteriormente, no solo nostalgia. Algunas almas cansadas de la pandemia quieren hacer del domingo un día de descanso nuevamente. Una exitosa canción, dice el redactor de esta noticia, una exitosa canción de hace 2 décadas del grupo de música country Rascal Flatts ofreció un comentario con tintes de banjo sobre. Dice, el mundo girando más rápido que en los viejos tiempos. El domingo fue un día de descanso, dice la canción. Proclamó el grupo en su oda de una época pasada. Ahora es un día más para el progreso. La canción continúa diciendo lo siguiente, y ese es el grupo. A veces parece que este mundo gira más rápido que lo hizo en los viejos tiempos entonces. Naturalmente, tenemos más desastres naturales. Escuchen eso, lo que dice la canción de hace 20 años. Tenemos más desastres naturales, de la tensión de un ritmo rápido. El domingo era el día de descanso. Ahora es un día más para el progreso. Y no podemos reducir la velocidad porque más es mejor. Todo es un proceso interminable. O sea, para terminar con la catástrofe, según la canción, tienen que volver a tener el domingo como día de descanso. Eso es lo que dice el Papa en su encíclica, que el domingo es lo que va a sanar a este mundo. El domingo es lo que va a terminar, a concluir con todas las catástrofes, con la peste y todas las cosas que están sucediendo. Sigue continuando la noticia.
Algunos de nosotros somos lo suficiente mayores como para recordar cuando la mayoría de los negocios, no solo Chick-fil-A, todos cerraban los domingos. Y no solo Chick-fil-A. Nosotros sabemos y hemos hablado anteriormente acerca de esto. Chick-fil-A es una tienda de comida rápida que cierra los domingos. Pero le está diciendo el redactor de esta noticia Oh, está aquí que en el la carro. mayoría de nosotros somos lo suficiente mayores como para recordar cuando la mayoría de los negocios cerraban los domingos. Dice él, menciono este tema no solo por nostalgia, sino porque el día de descanso o la falta de él está atrayendo una renovada consideración a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel universal, a nivel nacional. Sigue diciendo, en un artículo reciente, la reportera de religión de Desert News, Kelsey Dallas, explica por qué algunos comentaristas políticos y académicos legales están tuiteando su apoyo a tomar un sabbat. O sea, que casi todos, o la gran mayoría, ya están en busca de un sabbat. Ustedes recuerdan esta noticia que yo le había presentado en el 2016, a finales en el 2016, sí, donde el presidente ejecutivo, Eric Schmidt, de la empresa Google, tuvo una reunión inusual en su calendario con el Papa, una reunión secreta, por así decirlo, y no tanto porque lo hicieron público, pero secreto en el sentido de las cosas que hablaron. Y sabemos que eso lo hicieron para controlar lo que se dice y se publica en el Internet. Eso fue en el 2016. Esta noticia del 2022, hace unos 3 días atrás, dice lo siguiente: código de diálogo de voz de Google. La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, pide a los gobiernos que censuren Internet, que censuren el Internet. La directora ejecutiva de YouTube, propiedad de Google, Susan Wojcicki, instó recientemente a los gobiernos del mundo, a aprobar leyes de expresión más estrictas para restringir la expresión en línea considerada dañina. Aquí está hablando ella, veremos más adelante, acerca de diálogo o presentaciones que tengan que ver con la denigración de un sujeto, una persona o una identidad. Según ella, no se debe de hablar malo sobre algo. Sigamos leyendo para entender mejor. Wojcicki instó además a los gobiernos a adoptar una postura más firme contra las ideas dañinas y aprobar leyes de expresión más estrictas. Wojcicki dijo, nuestra recomendación, si los gobiernos quieren tener más control sobre el discurso en línea o sobre las predicaciones en línea, es aprobar leyes que los definan de manera muy limpia y clara para que podamos implementarlos. Sigue diciendo ella. Ella agregó que la controversia tiende a surgir cuando Google censura contenido nocivo, pero no ilegal, especialmente contenido relacionado con el coronavirus. Acuérdense que para uno hablar acerca de estas cosas debe utilizar diferentes palabras para que así no sean borrados los videos. Yo le había comentado que esto iba a venir, iban a tratar o van a tratar de censurar las conversaciones que abren acerca de estas cosas y más empeorará cuando ellos pongan sus leyes que se prohibirá hablar en contra del Vaticano, de lo que es el papado. Ella sigue diciendo lo siguiente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería el COVID. No estoy al tanto de que haya leyes de los gobiernos que digan sobre la pandemia en términos de no poder combatir la eficacia de las máscaras o de dónde vino el virus o el tratamiento o propuesta correctos. Pero aún así hubo mucha presión y preocupación sobre nosotros.
distribuir información errónea que iba en contra de lo que era el conocimiento médico estándar y aceptado. Sigue diciendo ella. He pedido previamente al gobierno de los Estados Unidos que ofrezca orientación sobre el discurso de odio. Discurso de odio. ¿Cuáles serán las pólizas que implementarán ellos, que ellos llamarán que es un discurso de odio? Y en gran medida ha pedido una mayor censura del gobierno, probablemente para que YouTube pueda pasar la responsabilidad de censurar el contenido a los gobiernos, en lugar de admitir que la empresa está censurando el contenido en base a sus propias políticas. ¿Cuáles son los temas o discursos de odio? Hace unos cuantos años atrás nosotros vimos cómo el Vaticano llama a los predicadores que enseñan la verdad, predicadores falsos que enseñan o presentan discursos de odio. La cita completa que le presenté ahorita dice así: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores. Se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tanto de sacrificio ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: y airóse el dragón contra la mujer, y fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esas leyes que pondrán los legisladores van a ser en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesús. Eso es el mensaje, el último mensaje de Dios para el mundo. Llamar al pueblo a arrepentimiento para adorar a Dios, y nos llama a que no adoremos a la bestia ni a su imagen y recibamos su marca. Apocalipsis 14, 6, 7 nos llama a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, a adorarle en su santo sábado. Apocalipsis 14, del 9 al 10, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, la cual ellos llaman domingo, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Qué mandamiento vamos a obedecer? En Juan 14, versículos 15 y 21, nos dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Debemos de llamar al mundo al arrepentimiento, amar a Dios, guardar sus mandamientos. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es muy importante. Sigue diciendo esta otra, lo siguiente: vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel o es el mensajero o es el mensaje que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención del pueblo. Y conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe
e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Muy importante entender esto. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Sigue diciendo la cita: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para inducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas que una vez creyeron en el tercer ángel, pero que ya no, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Entonces, hermanos queridos, cuando se llegue a la clara a desobedecer el mensaje de Dios, de guardar sus leyes, sus mandamientos, la ira de Dios será derramada. Colosenses 3:6 dice lo siguiente: cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y con esta cita termino. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Obedecer a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Mediten en estas preguntas. ¿Estamos preparados para obedecer a Dios, para guardar sus mandamientos? El fin está cerca. Cristo viene, porque lo estamos viendo en las noticias, cómo todos se están uniendo y cómo la gran multitud está pidiendo a los gobernantes que pongan una ley que haga mandatoria la observancia del domingo, día que Dios no ha bendecido ni ha santificado. Recordando Apocalipsis 14:6-7, Dios llama a su pueblo a la verdadera adoración, a guardar su ley y adorarlo a Él en día sábado. Y en otra mano, dice la palabra de Apocalipsis 14:9-10, que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, como dicen ellos que su marca de autoridad es el domingo, este beberá de la ira de Dios que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Dios me le guarde, le bendiga rica y abundantemente. Pido a Dios en oración que el nombre de cada uno de ustedes y el mío permanezca escrito en el libro de la vida. Maranata, Cristo viene pronto.